Ahora, ese texto no es fácil de entender ni de leer. Entonces, yo quisiera animarles de saber que tampoco hay mensajes escondidas, mensajes secretos, perdón. No hay símbolos escondidos. Siempre que alguien te diga que hay que estudiar la Biblia para entender los códigos secretos, todo eso, vas por un mal camino. No hay códigos secretos, no hay mensajes escondidos. Sin embargo, es importante entender el contexto, saber, y a veces casi siempre requeremos ayuda de alguien que nos orienta con el contexto, las diferentes cosas. A lo largo de los siglos, hay personas que han estudiado, han presentado ideas, enseñanzas, interpretaciones. Al fin, toda lectura termina siendo de alguna manera una interpretación. Vamos eligiendo qué es lo que vamos a priorizar, cómo lo vamos a entender, cuáles son los recursos para ayudarnos, orientarnos. Y algunas de las enseñanzas duran y otras no tanto. Los idiomas van cambiando. Eso influye. Hay muchas cosas, pero algo fascinante del Nuevo Testamento, de todas las Escrituras, es la adaptabilidad, el poder transformador que ha tenido en todas las culturas a través de las barreras de información o falta de información. Hay muchas cosas que es impresionante a lo largo del tiempo, de la tradición, las barreras lingüísticas, culturales. Y el capítulo 16 de Juan explica o empieza a explicar de alguna manera cómo va a ser posible ese poder transformador, aunque el mensaje de Jesús se da en un tiempo y un momento histórico. Entonces, cuando yo estoy preparando la charla, quisiera decir que yo, en este caso, utilicé en parte la Biblia la Biblia de estudio del diario Vivir, que tiene unos apuntes que me gustó. Entonces los estoy siguiendo. Y además estoy leyendo con el Evangelio de Juan un comentario escrito por Leslie Newbigin. Tal vez alguien quiere saber quién es y lo pueden buscar. Pero un obispo de la iglesia, se llama la Iglesia del Sur de la India. Y es una iglesia con más miembros que toda la población de Uruguay en el mundo. Entonces, interesante, pero un gran hombre y nada que ver si es la iglesia grande. Él es un autor fascinante. Mi punto es eso. Yo estudio, leo para presentar lo mejor que puedo, algo en el texto para animarnos, para enseñarnos, para orientarnos. Si ustedes escuchan algo muy interesante, como interesante de lo bueno, dicen, wow, qué inteligente. Les quiero decir que la idea no es mía. Nosotros vamos estudiando y las ideas no son originales, viene de otra persona. Entonces, si escuchan algo que te confunda, dicen, no, eso es más enredado y aburrido, no entiendo qué está diciendo, ahí me pueden dar a mí el crédito. Entonces, estoy tratando y intentando hacerlo práctico y de una ayuda para todos nosotros. No leo el texto, cosa que me gustaría hacer porque la mayoría están viendo por video y pueden hacer pausa y leer el texto. Y el mensaje normalmente son cortos, hoy es un poquito más largo, hoy va a ser como una media hora. Y ustedes pueden leerlo, buscarlo en internet, leer el texto. Y me gustaría que lo hiciera para sacar sus propias preguntas y conclusiones. Bueno, Juan 16. En los primeros 16 versículos, Jesús está hablando con ellos casi por última vez. Y les dice 3 cosas en particular para iniciar esa parte del discurso. Él dice, ¿por qué está advirtiéndoles sobre pruebas y persecuciones? Les va a decir por qué se está yendo y a dónde y cuándo. Y les dice por qué el Espíritu Santo
o el consejero, el defensor, vendrá y cuál será su propósito. Entonces, tal vez estás pensando, pero ninguno de estos temas es relevante para mí. Bueno, vamos a ver, podría ser relevante para ti. Lo más relevante es ver el último discurso de Jesús con sus discípulos y por qué está hablando de eso. Él los está advirtiendo sobre pruebas y persecuciones, dice en el versículo 1, porque no quiere que su fe flaquee, no quiere que se aparten del camino. Él ya ha dicho, yo soy el camino, ven, sígueme. Y si empiezan a enfrentar dificultades, tal vez se van del camino. La persecución de la cual Jesús advertía viene sorpresivamente de la gente religiosa. O sea, uno pensaría que la persecución viene del que no comparte mi fe y mi creencia, pero va a venir de ellos mismos. Entonces, piénselo. Judas va a ser el traidor, Pedro el negador, Tomás el escéptico. Esas son las personas que han estado ahí en la misma cena con él. Saúl, el perseguidor. Muchos de los líderes religiosos del momento estaban con frecuencia poniéndose en contra de todo lo que hacía Jesús y de lo que testificaban sus seguidores. Y muchas veces los obstáculos para nuestra fe en el día de hoy viene de las mismas personas que pretenden ser y se ponen como los líderes espirituales para nuestras comunidades. Entonces Jesús está haciendo una advertencia. Dice, yo no quiero que pierdan su fe por mirar a esas personas. Pero después dice, ¿por qué se está yendo? Dentro de un poco es una frase que repite varias veces. Desafortunadamente digo, esta frase es tan ambigua para nosotros como para ellos. Dentro de un poco, ¿qué quiere decir? Si estoy hablando con el abogado en un trámite, dice, bueno, espere un poco. Estaba hablando de meses, años. Si estoy hablando de la cena, bueno, en un poco vamos a almorzar. ¿Cuándo va a ser? Es una frase que es difícil de entender y era para ellos y Jesús no aclaró mucho el tiempo de las cosas. De hecho, dijo que no van a saber sobre los tiempos. Eso es algo que el Padre sabe en el cielo, pero nosotros no. Pero dijo que Él iba a ir al Padre. ¿Por qué? Porque Él era el inocente, el justo. Ese es algo bien interesante que vamos a hablar un poco más. Él iba al Padre porque Él es el justo. Él va a abrir el camino. ¿Se acuerdan? Había dicho en el mismo discurso, yo soy el camino. Y yo puedo porque yo soy el inocente, el justo. ¿Y por qué el Espíritu Santo, el consejero o defensor, vendrá? Ahora, Jesús está hablando en arameo en la cena. Juan después está escribiendo en griego. Y aquí nosotros estamos hablando, un americano hablando español, entonces es como un enredo de idiomas. La palabra que Juan utilizó en griego es paracleto. Entonces, no hablamos del paracleto hoy, ¿qué es eso? Entonces, se ha traducido de una variedad de maneras, de formas. Las técnicas lingüísticas modernas han avanzado la ciencia de la interpretación textual, pero todo nuestro trabajo siempre es una interpretación. Estamos acercándonos al significado. ¿Qué quería decir Jesús? Parte del significado de la palabra paracleto, el nombre en griego, es el rol de un abogado, un defensor, un consejero que te aconseja, que te guía, que dice, mire, el camino es por ahí. Es una palabra legal que va tal vez en contraste con el diablo, que Jesús había hablado del rol de un diablo en el mismo discurso antes, y que el diablo es el acusador. Entonces hay un acusador, pero también hay un defensor, un abogado. Entonces el Espíritu Santo es el defensor y abogado.
Esto está en el centro de la enseñanza de Jesús en este capítulo. ¿Pero por qué? ¿Qué podemos saber nosotros? ¿Cómo me ayuda a mí en mi vida ahora? ¿De qué o quién está defendiendo este Paracleto? Leemos versículos 8 al 11 del capítulo 16. Cuando Él venga, el Paracleto, el defensor, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, dijo Jesús. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, en los grupos de estudio, este versículo nomás llevó casi todo el tiempo del estudio, porque parece un enredo. ¿Cómo vamos a entender eso? Y hoy no lo vamos a explicar, pero vamos a poder dar alguna pequeña orientación. Jesús está diciendo que el Espíritu, el Paracleto, va a poder, como un buen abogado, aquí hay abogados, ¿cierto, Carlos? Entonces, como un buen abogado va a aclarar algunas cosas. Y dice que va a condenar o convencer o comprobar al mundo su pecado de no creer. Ahora, el pecado, Lisa habló la semana pasada, el pecado es cualquier cosa que genera una desconexión entre nosotros y Dios. Es el obstáculo, es lo que se interpone. Entonces, que no hay una armonía, una conexión con Dios. Puede ser un pensamiento, una palabra, una acción, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer. Pueden ser cosas que ni tienen que ver con nosotros, pero el pecado que está ahí, el principal pecado, dice, es la incredulidad, el no creer. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene y nos muestra la luz en la oscuridad, el camino hacia adelante en nuestro deambular, la verdad en nuestra duda, ahí todos vamos a tener la oportunidad de creer, de seguir la luz, de caminar en el camino, de confiar de que sí existe verdad y tenemos acceso a ella. Entonces, ese es convencer el mundo de su pecado, mostrarnos, ayudarnos a ver que nosotros mismos no hemos creído. Bueno, el Espíritu Santo condenará o convencerá al mundo y revelará la verdad de la justicia. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije que Jesús dijo, yo voy al Padre porque yo soy el justo? Ahora, están al punto de condenar a Jesús. La religión, el Estado, todas las fuerzas del mundo, del sistema del mundo actual, estaban por condenar a Jesús, ponerlo por culpable. Y Jesús dice, algo interesante es que a la vez que me están condenando a mí, eso está demostrando que ellos son los culpables porque yo soy el justo. Parte del discurso que ha venido diciendo. Ahora, pueden creer o no creer. Pero lo que está diciendo aquí es que ninguno de nosotros es realmente inocentes. Todos somos culpables o desconectados de alguna manera por nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Por eso, Jesús, siendo inocente, abrió un camino. Fue el primero en ascender, ese es el tema de la parte central de su misión, y Él puede ser nuestro mediador delante de Dios. Toda la enseñanza, desde la antigüedad, desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, los pactos, el templo de Salomón, las liturgias, los salmos, todo, hasta el día de hoy, nuestras instituciones más finas, los monumentos más impresionantes, las cosas más significativas que podemos ofrecer, todo junto
no alcanza para conectarnos con Dios. Lo que está diciendo Jesús, Él es la única manera de llegar. Entonces, yo hablé de eso en el capítulo 14. O sea, yo expliqué que no tienes que hablar de Jesús como yo le hablo, o seguir el rito, porque no se trata de un rito, no se trata de una oración, se trata de que Jesús, el Cristo cósmico, sabiendo que su misión iba a llegar a todas partes, nació y vivió en un momento, en un tiempo específico, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera sido uno de nosotros, no hubiera podido abrir el camino. Eso es lo que enseña. Entonces, abrió el camino, una vez es el único, suficiente, y Jesús va a convencer al mundo de juicio. El trabajo del Espíritu Santo es seguir el trabajo de Jesús. Él traerá luz. La luz mostrará que las personas que crucificaron a Jesús, este hombre humilde de Galilea, ellos creían tener la razón, creían que estaba evitando un problema mayor a sacar este Jesús de encima. Iba a traer problemas con los romanos, problemas en sus instituciones religiosas. O sea, querían hacerse de un lado Jesús y decidieron matarlo. Saúl es el que más adelante en la historia del mundo y la historia de la Biblia, Saúl cambia su nombre en Pablo. Entonces, antes de llegar a ser Pablo, el cristiano más famoso de todos los tiempos, el seguidor de Cristo más famoso, más influyente, Pablo se llamaba Saúl. Y él creía que estaba honrando a Dios cuando perseguía a los cristianos, encarcelándolos a muchos y matando a muchos más. Pero Jesús estaba dando vuelta al mundo. Los poderosos líderes religiosos al final estaban equivocados. El gran imperio romano resultó no ser nada a comparación con el reino de Dios. Los reinos de poder y muerte en la tierra se sentían victoriosos al crucificar a Cristo. Él abandonado y solo, mientras sus seguidores huían a escribía aquí, sus antiguos escondites de incredulidad, con miedo del juicio. Pero Jesús tuvo la última palabra. La muerte ya no tenía poder sobre Cristo, el Rey, el autor y sustentador de la vida. El juicio verdadero y final le pertenece a Él. Ahora, tal vez todo esto le suena demasiado fantasioso o religioso para ti. Por eso expliqué que vengo ya explicando hace varios domingos algunas partes de este discurso. Pero no estás solo. Si lo estás pensando, deben saber que los discípulos estaban pensando lo mismo, aparentemente, porque al leer sus preguntas, no están pensando en el cosmos y en el juicio final y en la justicia de Dios, están pensando en ellos mismos. ¿Cuánto vamos a sufrir? ¿Cuánto tiempo no vas a estar con nosotros? ¿Por qué nos está dejando solos? Bueno, Jesús dijo que sería por un tiempo, pero que el consejero, ayudante, defensor estaría acompañándoles. No sé si esto realmente sonaba reconfortante, porque ellos sí huyeron con temor apenas se complicaron las cosas, justo como les había advertido Jesús. Ahora, nosotros hacemos lo mismo. Yo he hecho lo mismo. La vida se complica y nosotros volvemos a nuestros hábitos de antes, los antiguos escondites. Perdemos nuestra perspectiva, flaquea nuestra fe y empezamos a dudar, a cuestionar muchas cosas. Cuestionar no es un problema, dudar tampoco es un problema, pero salir del camino por miedo es un problema. Nos cuesta creer que las palabras de Jesús son verdaderas y que Él sigue estando presente con nosotros. Me pregunto,
¿por qué tenemos tanto miedo? Quizás es porque hemos malinterpretado este capítulo y texto. Por ejemplo, leemos juntos el 19 al 24. Dice el versículo 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Eso pasó cuando Cristo murió en la cruz. Todo el mundo feliz, menos sus seguidores. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esto es cuando Jesús resucitó, volvió a aparecer y volvió su alegría. Versículo 21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Ahora, ese texto, la parte final donde Jesús termina diciendo, bueno, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, es lo que nos queda pegado en la cabeza. Y creo que lo que Jesús está enfocando es que no es pedir cualquier cosa que queramos y será entregado. Está presentando el hecho de que uno ya puede pedir, uno ya tiene acceso al Padre porque Él está abriendo el camino. Entonces, cuando Él cumple su misión, que va a venir primero tristeza y después alegría, vamos a tener un acceso para poder ir directamente al Padre. O sea, ningún templo será necesario, ningún sacerdote, pastor, rito, y Jesús va a lograr lo imposible, lo impensado, lo inimaginable, y ahora no habrá nada entre nosotros y Dios. O sea, la posibilidad de vivir bajo la sombra de la incredulidad y ese pecado y siempre faltando la armonía, la posibilidad de una armonía con uno y Dios, Jesús va a como quitar las sombras y abrir un camino y cualquier persona va a poder entrar. Quizás nosotros hemos entendido que esa frase, esa promesa, pida lo que quieras, significa que el Espíritu de Dios está cerca, como un mozo, un guardaespaldas, un chofer, listo y atento para proveer el servicio que estamos precisando. ¿Necesitas un milagro? Bueno, simplemente tienes que levantar el dedo y señalar al siervo y que ahí estará la cosa. Muchas iglesias enseñan de esa manera y millones de personas van esperando y queriendo escuchar eso y esperando que sea la verdad. No lo es. El Espíritu de Dios hace el trabajo de Dios, no hace el trabajo mío. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? Su misión, el Paracleto que mencionó Jesús, va a tener la misma misión que tuvo Jesús. Su misión es ser defensor, en primer lugar, de la verdad de Dios, la luz de Dios, la vida de Dios. Jesús llamó a sus discípulos diciendo, ven y sígueme. Y esta invitación no ha cambiado. Estamos siguiendo al Espíritu, no Él a nosotros. Es importante. Si han estudiado un poco sobre eso, vale la pena reflexionar. Viene el libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles, pero son los Hechos del Espíritu Santo. Cuando empiezan a leer el libro de los Hechos van a ver
que lo primero que pasa es que la gente se encuentra en situaciones donde Jesús no les había dado instrucciones. Y ahí es donde damos cuenta que los evangelios no son una colección, como muchos libros religiosos en el mundo, una colección de dichos que nos dicen exactamente cómo hacer las cosas. La mayoría de las cosas que tú y yo estamos enfrentando no sabemos, no hay una cosa bien clara escrita, que dice, bueno, Jesús dijo hacer tal cosa. Hay personas que quieren enseñar eso, pero no es así. En el libro de Hechos se encuentran en problemas, en situaciones, y de repente no saben cómo seguir. Y dice, el Espíritu aparece en una visión, en una palabra, en una manera, y empiezan a tener que discernir en medio de la vida cómo es que debo actuar, cómo es que debo vivir. Y esta es nuestra situación hoy. O sea, Él creó un camino para que todos los que crean tengan luz y vida. Jesús mostró su poder, pero después sabía que para que su vida, Jesús sabía que para que su vida, muerte y resurrección tuvieran real significado en este mundo muy real, tenía que limitar su vida a un tiempo, un lugar específico. Entonces, Él nació en lugar, hora y fecha, y cada año supongo que celebraron su cumpleaños. ¿Han pensado en los cumpleaños de Jesús cuando tenía 4 o 5 años? Sucedió. Creció en su pueblo con sus hermanos, sus padres, fue a la escuela, eventualmente tuvo un trabajo, vivió, sufrió, sangró, murió en un año específico, hablando un idioma específico en un monte, en un lugar llamado Calvario, las afueras de la ciudad de Jerusalén durante el reinado de Herodes. Pero Jesús se limitó para identificarse, pero sabía que su misión era llegar hasta los confines de la tierra, del universo. Entonces se fue y en su lugar envió a su Espíritu. Su presencia sobrenatural no limitado por nuestras dimensiones de tiempo y espacio, para representar en el mundo el trabajo de Dios, para enseñarnos, guiarnos, mostrarnos el camino en todo el mundo, en todo momento, en cualquier lugar. Entonces, el Espíritu Santo está aquí para ti, pero no está aquí para ti. ¿Ven la diferencia? Él está aquí para el mundo. Él no es tu conductor, tu guardaespaldas, tu mayordomo. De hecho, Él es el proclamador de la verdad y nosotros somos los testigos que podemos seguir y acompañarlo. El pueblo de Dios entonces no recibe privilegios especiales para que puedan vivir una vida de confort. De hecho, Jesús dijo a sus seguidores que es muy probable que encontrasen dificultades y sufrimiento, tal como Él. ¿Pero por qué? Si Él es tan poderoso, ¿y cuál es el propósito de eso? Para que aprendamos algo. Bueno, yo creo que es porque cuando seguimos a Jesús, nos comenzamos a preocuparnos por otras personas y dejamos de ser tan egocéntricos y empezamos a ser más otrocéntricos. Cuando somos otrocéntricos, descubrimos que las cosas buenas que tenemos vienen de Dios como para un recurso para compartir, para bendecir a otros, que somos llamados a caminar con los apesadumbrados, apoyar a los oprimidos, a escuchar a los callados, ayudar al débil y defender a aquellos que no se pueden defender por sí mismo. Y cuando uno anda por la vida ayudando y sirviendo con el modelo de Jesús, las cosas a veces pesan y uno se da cuenta y te importa el sufrimiento o la dificultad del otro. Entonces, el Evangelio de Jesús es que Él fue a la cruz con una misión dada por Dios a abrir la eternidad y triunfar sobre la muerte, a conquistar la muerte. Él le dijo eso a sus discípulos y después lo hizo. Ellos no lo creyeron, ni lo entendieron. ¿Cómo iban a entender eso? ¿Quién puede entender un concepto así?
hasta que había terminado, hasta que lo hizo. Y luego Juan escribió una serie de libros animándonos a creer. Y Juan se presentó como un testigo viviente de la vida y la obra y la misión de Jesús. Pero Jesús ya no está ese rabino aquí a mi lado. Los seguidores de Jesús hoy día somos llamados a ser los testigos vivientes del Espíritu, de su obra en el mundo. Busca su trabajo en el mundo y acércate a esa luz. Juan el autor del Evangelio, entendió finalmente las últimas palabras de Jesús en aquella cena llena de sorpresas. El versículo 33, que es el último versículo del capítulo, Jesús dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Algunos de ustedes están luchando ahora con el problema de una oración sin respuesta. Supongo que están orando y pidiendo que Dios restaure alguna relación, que te muestre alguna respuesta, que te provea alguna solución. Yo no tengo la respuesta para ti. Yo sé que Jesús advirtió sobre tiempos difíciles, problemas, complicaciones, sufrimiento. Y sé que prometió estar presente. Él está presente, siente tu dolor, conoce tu necesidad. Él está contigo, está en ti, a través de su Espíritu Santo, el Paracleto, cuando tú lo invitas. Él es el autor de la vida y absolutamente nada ni nadie está lejos de su alcance. No sabemos por qué la vida a veces toma los caminos difíciles tan crueles que da, pero sí sabemos que hay una gran oscuridad en nuestro mundo que se aferra a la incredulidad. Camina en la luz que tú puedes ver. Esquiva la oscuridad que hay alrededor tuyo. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Deja que Jesús, a través de su Espíritu, sea tu conexión, tu luz, tu esperanza, tu camino. Afírmate a Él. Oremos. Padre Celestial, puede ser muy lejos de nuestra realidad tratar de comprender el hecho de que hay un espíritu de verdad, de vida aquí presente para orientarnos y guiarnos. Pero es el testimonio de muchas personas en muchas culturas a lo largo de la historia. Ayúdanos a creer. Danos esa fe que necesitamos para confiar en medio de las dificultades, para que no flaquee nuestra fe, pero no solamente para que seamos fuertes, sino, Señor, para simplemente tener la paz, que podemos confiar en ti y a lo largo del proceso saber que en medio de las aflicciones, de las incertidumbres, podemos confiar que tú, lleno de misericordia y compasión, conoces nuestra necesidad y va a llevarnos a un final feliz cuando confiamos en ti. Que tú seas presente para cada uno de nosotros, mostrándonos el próximo paso que tenemos nosotros que dar. En el nombre de Jesús. Amén.